empezar a ver cómo ya tengo aquí copiado todos los comandos de las notas anteriores. Ustedes también tienen acceso a estas notas. Lo que van a hacer es, como les decía, copian todos los paquetes, todas las definiciones de colores. Lo que no les guste lo pueden quitar, pero pues tienen que preguntarme para que no vayan a causar errores y que no se los compile. Entonces ustedes traten de probar, ¿sí? Con diferentes archivos, creen más archivos, todos los archivos que ustedes quieran crear y vayan probando los comandos. Son muy sencillos. Son como los comandos parecidos a como hacen una página de HTML. Y simplemente jueguen con formatos y vean cómo va cambiando. Si ya no se compila, pues me lo mandan y pues, reviso qué errores tienen. Entonces, aquí lo único que vamos a hacer es poner los problemas de la tarea. Entonces, vamos a ver la multiplicación hoy, pero aquí mismo en el formato de la tarea, porque voy a encargarles algo de multiplicación. Entonces, vamos a ver multiplicación de números complejos representados en forma polar. ¿Sí? Ya habíamos visto la multiplicación normal con la representación cartesiana. Entonces, vamos a hacerlo de forma polar, que es representados con la magnitud y el ángulo, ¿sí? Entonces, dejen quito esto, déjenme grabo esto para que se vea todo. Entonces, vamos a empezar dados dos números complejos en forma polar. Entonces, vamos a poner aquí dos números equation. Entonces, definimos el primer número complejo. Acuérdense que se define con la magnitud. Ahorita aquí va a quedar definido, déjenme poner esto más chiquito. Ya los dos números, entonces tengo que representar la magnitud y el ángulo se representa con exponencial con potencia compleja. Entonces le voy a poner aquí el ángulo teta del número multiplicado por i. Ahorita se arregla eso, entonces ya aquí está el número complejo representado en forma polar, ¿sí? Voy a ponerle donde a es igual a la magnitud del número complejo. Esto nada más para que sepan que esta constante es un número positivo, es un número real que representa la magnitud y siempre es positivo. ¿Sí? Siempre la magnitud es un número positivo. Ok, entonces ese sería el primer número complejo. El segundo lo representamos exactamente de la misma forma, pero ahora va a ser ¿sí? Esto es nada más la teoría, ¿sí? Para que vean cómo se hace la multiplicación de dos números complejos representados en forma polar. Entonces tenemos dos números en forma polar, con su magnitud y cada uno con su ángulo. El ángulo del primero lo definimos como teta subíndice A y el segundo teta subíndice B. ¿Sí? Es solo una anotación para que sepan que están a ángulos diferentes. ¿Ok? Si aparecen positivos, quiere decir que el ángulo está medido en sentido antihorario. Si es negativo, quiere decir que el ángulo se midió en el sentido horario o de las manecillas del reloj. ¿Ok? Entonces, depende de cómo esté la potencia, ¿sí? Y para multiplicarlos, la multiplicación se realiza de la siguiente forma. ¿Sí? Se define igual como lo hacíamos antes, que si multiplicamos A por B, ponemos A por B y voy a poner cada uno de los números exactamente así representados en forma polar, como están aquí representados. Además lo voy a poner entre paréntesis para que se vea que está el primer número complejo multiplicado por el segundo número complejo. ¿Sí? Entonces, la multiplicación, aquí tenemos que separar la magnitud y el ángulo, ¿sí? Porque las magnitudes podemos ver que las podemos multiplicar y aquí usamos las leyes de las potencias, las propiedades de las potencias,
de una misma base. Entonces quiere decir que esto para multiplicarlo nos va a quedar A por B y luego E elevado a una suma de las potencias. Es la propiedad que vamos a usar aquí. Entonces aquí vamos a sumar esta A más teta B y la I nos queda como un factor común. Entonces esta sería la multiplicación de dos números complejos representados en forma polar, ¿sí? Lo cual indica que la magnitud resultante es el producto de las magnitudes y el ángulo resultante es la suma de los ángulos de los números complejos, ¿sí? Entonces, como les decía, es una suma algebraica porque podemos tener aquí ángulos negativos o positivos, depende cómo se hayan medido, pero son ángulos equivalentes, ¿okay? Entonces les voy a dar, vamos a hacer un ejemplo para que entiendan qué es lo que estoy diciendo. Les voy a poner una subsección, ejemplo, multiplicar a b. Entonces voy a darles los dos números complejos. Entonces vamos a poner aquí SQRT de 8 por a la I sobre 4. Pues aquí van a estar apareciendo. Y ven, entonces, este es el primer número complejo. El segundo va a ser SQRT 10 a la I. Entonces aquí les puse ahora como ejemplo un ángulo que se está midiendo en el sentido de las manecillas del reloj y uno que está medido en sentido antihorario, ¿sí? Para que veamos cómo se suman algebraicamente y no tienen ningún problema esa suma, ¿sí? Entonces aquí tenemos los dos números, vamos a definir la multiplicación. Entonces, como les decía, la multiplicación se define así como si multiplicáramos dos potencias, dos números y dos potencias exponenciales. Entonces pongo el otro número, ¿sí? Entre paréntesis, nada más para, esto es para indicar que estamos multiplicando, que hay una operación entre ambos. Entonces esto es A por B. Aquí falta A por B. Y acuérdense, siempre la potencia debe aparecer I o J para indicar que es un número complejo. Si no hay I, quiere decir que es un número real, ¿okay? Que no tiene ningún ángulo. Entonces aquí, como ya vimos la teoría, tenemos que multiplicar las magnitudes y sumar los ángulos, ¿sí? Y dejarlos en una misma exponencial. Entonces el resultado, aquí algebraicamente nos quedaría raíz de 8 por raíz de 10. Esto lo paso para acá. Y luego las exponenciales, aquí arriba voy a ahora juntar las dos exponenciales. ¿Sí? Entonces aquí voy a poner, la I la voy a sacar como factor común. Ahí voy poco a poco, entonces aquí pi sobre 4 menos pi. Cerramos el paréntesis y luego por i. Ahorita va a aparecer aquí la suma de los dos, ¿sí? Es pi cuartos menos pi. Me sobra un paréntesis, aquí le voy a poner pi cuartos
Ahí está. Pi cuartos. Es esta fracción, ahorita aparece el otro paréntesis, pi cuartos menos pi, y todo esto por i, para indicar que es un número completo. ¿Ok? Entonces vamos a simplificar esto, nada más las magnitudes, simplificando. Primero simplificamos las magnitudes. Entonces aquí voy a ponerle que es el valor absoluto de la multiplicación, es la pura magnitud. Los hacemos por separado, acuérdense, ¿sí? Aquí borré un end equation. Ahí está, ¿sí? Entonces, primero analizamos la pura magnitud. Vamos a simplificarlo. Tenemos raíz de 8 por raíz de 10. Entonces, para poder simplificarlo, hay que sacar otra vez los factores primos. Entonces, 8, acuérdense que es 2 al cubo. Y lo agrupamos en parejas. Entonces, sería 2 por 2 al cuadrado. Y luego 10 es 5 por 2. Son los únicos factores primos de 10. Entonces, esto quiere decir que es igual a 2, bueno, todo dentro de una raíz, SQRT. Todos los voy a poner dentro de una raíz. Entonces sería 2 por 2 al cuadrado. Acá 2 al cuadrado. Y luego por 2 por 5. ¿Sí? Ahora metí todos los factores de estos dos dentro de una misma raíz. Falta el 5 nada más que se compile. Y ya está. ¿Sí? Oye, profe, Sí, ¿qué pasó? ¿Dónde? Ah, buenos días, sí. Aquí en este estoy factorizando el 8, es 2 al cubo, entonces lo separo en parejas, entonces queda una pareja de 2 y uno más. El 10 queda 5 por 2. ¿Sí? Ahora de aquí puedo ver que hay una pareja de 2 que puedo simplificar. Entonces esto también lo puedo ahora poner como SQRT de 2 al cuadrado por 2 al cuadrado y por 5. Entonces todo lo que esté al cuadrado lo podemos sacar de la raíz sin el cuadrado. Entonces lo voy a escribir en otra ocasión para que pongamos el resultado. Entonces esto se va a simplificar. Ahora, como el 2 y el 2 ya están al cuadrado, se cancela el cuadrado. Entonces quitamos esto, y nos quedaría aquí afuera de la raíz 2 por 2. Que son estos dos que tenían el cuadrado, se elimina el cuadrado con la raíz y nos queda el 5 dentro de la raíz porque no tiene otra pareja para separarlo. Entonces, esto ya simplificado nos quedaría 4 por raíz. repetir eso. ¿Cómo? Eso. No escucho bien, se oye cortado. ¿Qué me dices? Ahí le puse raíz de... ¿Sí le entendieron a esto? Es simplemente escribirlo esto de una forma más simple. 4 raíz de 5. Y debe ser lo mismo que esto, que es raíz de 80. ¿Sí? Esto se puede multiplicar, acuérdense que se multiplican dentro de la raíz. Entonces, eso es, déjenme lo probamos. Raíz de 80, se puede repetir. De 80 da 8.94. Debe ser 4 por raíz de 5. Entonces, 4 por raíz de 5 es lo mismo, ¿sí? Ya está ahí comprobado. Entonces, esa es la magnitud. O pueden, como ustedes pueden poner este número, 8.94 como resultado. Igual a 8.94, ¿qué más era? 43. ¿Ok?
Y podemos así, ya tenemos aquí la multiplicación. Aquí se pasó a coma porque en español pone comas, entonces hay otro comando que tengo que ponerle aquí para que no me ponga eso. Entonces lo busco aquí en mis notas anteriores. Es solamente una opción que se pone para que no me ponga ese formato de España, sino el formato de México. Se pone aquí en Spanish, es no decimal dot. ¿Sí? Esto lo vamos a agregar aquí en el idioma, porque en España en vez de decir punto dicen coma. Entonces aquí le pongo coma, español con decimal de puntos, ¿sí? Entonces ya me lo pone en formato mexicano. Aunque algunos, en el formato de España, acuérdense que se pone 8,9, ellos dicen coma, y en otros países de Latinoamérica. Entonces hay que agregarle esto para que no les cambie el formato. Igual en Excel, si ven el Excel en español, si tienen ustedes el Excel en español, tienes que escribir 3,4 y en inglés es 3,4. ¿Sí? Entonces verifiquen bien en qué idioma está su Excel, porque en algunos les va a poner error si ponen punto. Si está en español de España, todo se lo pone con coma, ¿sí? Y si lo tienen en inglés, es punto como en México. Y ahí está ya la magnitud. Ahora vamos con el ángulo. Entonces, el ángulo aquí tenemos que es una suma algebraica. Entonces, ahora el ángulo. Entonces, sumamos, aquí sería entonces ahora aquí voy a poner teta el ángulo del producto, teta subíndice AB, va a ser igual a la suma de teta subíndice A más teta subíndice B es igual, ahora aquí quito las magnitudes y dejo nada más los ángulos, que va a ser pi cuartos menos pi, solamente dejo los ángulos, entonces este lo puedo escribir como una fracción. Entonces aquí quito esto, vamos a poner pi sobre 4 menos pi. Ahorita va a cambiar de formato. Entonces ahí está. ¿Sí? Tengo el ángulo resultante de la multiplicación es la suma algebraica de los dos. Entonces el primer ángulo es pi sobre 4 y el segundo ángulo es menos pi. ¿Ok? Entonces si simplificamos esto, hay que convertirlo a cuartos. Entonces me queda 4 cuartos. Entonces 1 cuarto menos 4 cuartos me queda menos 3 cuartos. Entonces voy a ponerlo como menos 3 cuartos de pi. Y este es el ángulo resultante. Como me queda negativo, lo único que quiere decir esto es que está medido en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Sí? Y ya tenemos el resultado, magnitud y ángulo. ¿Sí? Entonces quiere decir que AB, voy a ponerlo ya nada más como el resultado, sería este. Resultado tenemos. Entonces A por B lo puedo escribir de la forma compacta que es 4 raíz de 5 por E a la menos 3 pi sobre 4, ya no va nada de esto, por i. La i la pongo arriba para que no se confunda con la división. 3 pi i sobre 4. Ahora sí está bien, ya ese es el resultado. Y lo podemos dejar así. O podemos sacar el ángulo equivalente. Ahorita vamos a verlo en la gráfica. Maestro, Sí, ¿qué pasó?
disculpa una duda. ¿De dónde salió el -3/4? Ahí fue donde me perdí. Este ángulo es el teta, es el ángulo que calculamos. O sea, primero calculamos la magnitud y en la exponencial ponemos el ángulo que fue la suma de estos dos, pero siempre se le agrega la y. ¿Sí? Entonces, esta es la Oh, representación polar de Euler. Pongo la magnitud y el ángulo en la potencia de la exponencial con una y. Y este es pero un, el ¿sí? 3 ¿de dónde lo sacó? Ah, es que es 3 cuartos de pi. Entonces aquí nada más lo escribí de otra forma. O sea, 3 cuartos de pi por i. ¿Sí? Nada más está aquí escrito más chiquito porque como está en potencia, no lo puedo escribir así de esta forma. ¿Sí? Pero aquí lo que dice es 3 cuartos de pi por i. Es este mismo número que está aquí. Sí, pero es de ahí arriba, Ajá. donde está el -3/4pi, ¿De ese, dónde se ese, fue? ese Ah, 3 de dónde. sí, para poder hacer esta suma, tienen que convertir este pi a fracción. Entonces, para convertirlo a fracción, lo que hacemos aquí es, ¿se acuerdan? Se le agrega un 1 abajo. Entonces, el denominador es 4. Déjenlo, lo pongo en partes. Pongo aquí frac, porque tengo que sumar estas dos fracciones, pero uno es entero. Entonces, normalmente lo que hacemos es agregar un denominador 1 al entero y luego aquí le voy a agregar un paso más y luego tengo que poner otra fracción y luego ponemos el común denominador, en este caso el común denominador es 4, ahorita va a aparecer aquí, y, y luego en el numerador tengo que poner, ahorita dejen que aparezca ahí está, creamos un denominador común, ¿sí? Que es 4, son los factores primos y encuentro el mínimo común múltiplo de los denominadores, es 4. Entonces, divido 4 entre 4, es 1 por pi, me queda pi. Entonces pongo pi. Y luego 4 entre 4 es 4 por pi, me queda mi. Se hace igual una suma con fracciones, nada más que están multiplicados por pi, es lo único que hay que acostumbrarse. Y luego aquí les queda un pi menos 4 pi, te quedan menos 3 pi. Entonces, pi lo puedo poner arriba o abajo, donde quieran. Aquí puedo poner el pi si quieren acá, para que sepan. De ahí viene ese 3, que es pi menos 4 pi, son menos 3 pi. Sobre 4, que es el denominador común de esta fracción. ¿Ok? O lo pueden, si quieren, lo pueden hacer en su calculadora. Aquí lo tengo que poner en racional. En la calculadora también lo pueden hacer en racional. Format RAT. Entonces pongo un cuarto, así, un cuarto menos 1 y me da menos 3 cuartos. No le puse el pi, pero le puedo poner el pi, nada más que aquí me lo va a poner numérico. ¿Sí? Entonces nada más tomo la fracción. El pi es una letra, entonces aquí la agrego. Pi, 3pi sobre 4. Entonces esa potencia aquí se pone. ¿Sí? De ahí sale el 3 de esta resta nada más. ¿Ok? Entonces vamos a interpretar este ángulo. Es lo que tenemos que entender. Entonces primero vamos a dibujar estos dos. ¿Sí? Entonces el primero es raíz de 8. Raíz de 8 aquí lo tenemos que es 2 raíz de 2. Entonces debe ser 2.8284, ¿no? Entonces raíz de 8 es SQRT. Raíz de 8 es, bueno, aquí le pongo en formato corto, 2.8284. ¿Sí? Entonces vamos a dibujarlo en GeoGebra. Y el ángulo es pi cuartos. Acuérdense que pi en grados son 180 grados. Entonces 180 entre 4, ¿cuánto? 180 sobre 4 son 45 grados. ¿Ok? Entonces vamos a dibujarlo aquí. Voy a hacerlo más grande. Entonces necesitamos un vector para el primero que es de 2.80 y aquí sería 2.8, 2.82, más o menos aquí.
pero debe estar a 45 grados. Para estar a 45 grados, necesito poner las mismas coordenadas en X y la misma coordenada en Y. Quiere decir que esto lo tengo que subir 2.82 también. Entonces, esta coordenada acá y luego acá. 2. 2 punto, oh, ya se vuelve. Lo vuelvo a poner. Y aquí 2.8, 2.8. Más o menos ahí. ¿Sí? Aquí lo podemos ajustar. Entonces 2.8284 y 2.8284. ¿Sí? Y ya está el primer número complejo. Ahora el segundo número complejo es raíz de 10 con un ángulo de menos pi. Entonces este me dice que son 180 grados medido en el sentido de las manecillas del reloj. Y la magnitud es raíz de 10. Raíz de 10 pues es raíz de 2 por raíz de 5, ¿sí? Porque no se puede, no hay ninguna pareja de números. Entonces vamos a sacar raíz de 10. Esto es con paréntesis aquí. Es 3.16, ¿sí? Son números muy conocidos, 3.1623. Entonces, ese mismo lo voy a dibujar acá en GeoGebra y a un ángulo de 180 grados medido en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces necesito otra vez un vector de 3.16, aquí es 3.2, aquí es 3. Más o menos 16. Eso es aproximado, nada más es para que tengamos una idea. Y lo tengo que rotar 180 grados en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces me voy otra vez a 3.16. Ahí estamos. Aquí le ajustamos. Acá. No dejo moverlo. No sé por qué no me deja moverlo. Hola. Bueno, aquí tiene otras funciones que ustedes pueden ver. Pero bueno, ahorita no lo puedo ajustar, pero se puede ajustar, se debe de poder ajustar a la medida correcta. Entonces ahí tenemos ya los dos números complejos, ¿sí? Lo que les decía que la interpretación de una multiplicación es el producto de las magnitudes y los ángulos se suman. Entonces no importa que este ángulo esté medido en el sentido de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj, ¿sí? Entonces aquí el resultado nos da como ángulo resultante 3pi sobre 4. ¿Qué es 3pi sobre 4? Entonces 3pi sobre 4 es 3 por 180 sobre 4. Tengo que poner multiplicación. 3 por pi sobre 4. Pi es 180 grados. Entonces son 135 grados. Esto es lo que me está diciendo así, pero negativo, ¿sí? Entonces tenemos que medir 135 grados en el sentido de las manecillas del reloj. De aquí, 135 grados. Entonces son 90 más 45. Entonces el resultado nos dice que va a quedar aquí, en este ángulo, pero con la magnitud. ¿Cuál es la magnitud? El resultado es 4 raíz de 5, que era 8.9443. ¿Sí? Entonces, este lo tengo que poner con una magnitud de 8.9. Entonces, primero lo mido, lo puedo medir primero mejor con un círculo para que sea más exacto. Entonces, necesito la longitud. Primero pongo la longitud. Entonces voy a poner 8 puntos que nos daba. Punto 9443. 8.94443. Entonces aquí dibujo primero una recta.
Luego dibujo un círculo del centro hasta aquí para saber la longitud del resultante, ¿sí? Entonces ya nada más voy a dibujar ahora un vector del origen hasta aquí, pero a 45 grados, ¿sí? 45 grados quiere decir que debo estar a la mitad de los dos, exactamente. Entonces me tengo que ir por las esquinitas, ¿sí? Todo cruza por en medio de cada cuadro, ¿sí? Aquí, por aquí estoy a 45 grados, 45 grados, ya llegué a 45 grados, más o menos. Ahí está, ¿sí? Aquí nos hace la ecuación del círculo, donde vemos que el radio es raíz de 80, ¿sí? Exactamente, que es el que habíamos calculado, 8.9443. Aquí tengo el vector resultante y ya me lo representa en forma cartesiana, ¿sí? Y lo puedo ver en coordenadas polares. ¿Sí? Aquí está en coordenadas polares. Pero el ángulo me lo escribe medido desde ¿cómo se llama? En el sentido antihorario. Entonces quiere decir que el ángulo que ahorita acabamos de calcular, que era menos 135, es equivalente a 225. Porque vamos a ver qué quieren decir eso. 225 más 135 nos da 360. ¿Sí? Quiere decir que son ángulos equivalentes. Si mido 1 en el sentido de las manecillas del reloj, es negativo. Si lo mido antihorario, es positivo, pero son el mismo ángulo. ¿Sí? Entonces, quiere decir que este resultado que tenemos aquí, también lo puedo escribir como 4 raíz de 5, pero con un ángulo equivalente positivo, que en este caso, ¿qué ángulo es este? Son 180 más un cuarto de pi. ¿Sí? Acuérdense que aquí es la media circunferencia es pi. Y luego aquí tengo un cuarto de pi, porque es la mitad de este. ¿Sí? Entonces sería un entero más un cuarto. 1 más un cuarto nos da 3 cuartos. Acá lo pongo en forma racional. 5 cuartos, ¿sí? Está bueno. 5 cuartos, ¿sí? Entonces aquí, ese ángulo equivalente aquí, nos va a quedar aquí 5 cuartos positivos. Esto y esto son exactamente lo mismo. Lo que les decía es que este está medido en el sentido de las manecillas del reloj y este en contra de las manecillas del reloj. ¿Ok? Entonces quiere decir que menos 135 grados es igual a 225 grados. Y se lo pongo aquí. Los ángulos equivalentes medidos en el sentido de las manecillas del reloj y en contra son, en este caso, 135 negativo grados, es igual a 225 grados. Pongo en matemáticas para que sepas, aquí están. ¿Sí? Entonces, estos dos ángulos son exactamente el mismo ángulo. Nada más que uno está medido en el sentido de las manecillas del reloj, que es negativo, y este está medido en contra de las manecillas del reloj. ¿Sí? Y ese sería ya la multiplicación. ¿Ok? Eso es todo. Nada más lo que estamos viendo es también interpretarlo, graficarlo. Entonces, ahora voy a meter la gráfica. Ya que tenemos la gráfica completa, entonces lo bajamos en TIX. Aquí se van a bajar en TIX. Aquí con este. Lo exportamos y aquí le ponen un nombre. Así le voy a poner multiplicación. A ver. El nombre que ustedes quieran. Nada más es para que lo reconozcan. Y luego lo buscamos aquí y aquí ya está. ¿Sí? En la carpeta donde lo estoy grabando. Entonces, ahora todos estos comandos, les decía, no necesitamos todos. Yo ya en el formato
de la tarea ya les puse todos los necesarios. Entonces nada más vamos a copiar desde el inicio del text picture hasta donde está end text picture. ¿Okay? Eso lo copiamos. Me voy acá, aquí, ¿no? Acá a los comandos y después de esto, primero voy a poner una figura, begin figure, para que me ponga todo lo necesario, descentrarla, ponerle un nombre y una etiqueta. Entonces, este comando es para agregar un archivo en JPG o que ya ustedes hayan bajado a su computadora. Entonces, ahorita no lo vamos a usar, vamos a usar un TIX, entonces aquí copio todos los comandos del TIX. ¿Ok? Y vamos a quitar todo lo que es innecesario. ¿Sí? El círculo realmente no lo necesito, pero lo podríamos dejar. ¿Sí? Nada más para que ustedes vean que está bien medido. Aquí todavía no cabe todo, entonces lo tengo que hacer más chiquito. Entonces, en vez de poner todo esto, voy a poner mejor una escala. Vamos a hacer más chiquito. Aquí ya queda la imagen más chiquita. Ya caben todos los ejes. No tengo que poner todo el círculo como les decía, solamente a lo mejor un pedacito para que se sepa que el radio es 8.9443. Entonces podemos recortarlo hasta el resultado, que es este, hacer un cuadrito aquí. Y ese es el clip, un recorte. Entonces vamos a hacer el recorte, aquí se define el recorte. ¿Sí? Entonces donde dice clip, aquí vamos a decir que lo queremos hasta el 7 negativo y en Y también 7. Entonces le pueden poner aquí menos 7, 7, menos 7, menos 7. Aquí se ponen los negativos, ahorita los voy a ir poniendo aquí en las X y Y. Entonces menos 7, menos 7. Primero defino el recorte. Y luego los positivos, vamos a llegar aquí hasta el, podemos poner 4 y 4. ¿Sí? 4 y 4. Ahora los pongo aquí en la X. Entonces el mínimo de X fue menos 7. El máximo de la X fue 4. Y luego el mínimo de la Y fue menos 7. Y el máximo fue 4. Y luego los puntitos, estas mediciones, las voy a poner nada más desde, en la X, como les decía, va desde el menos 7, entonces voy a poner menos 7, voy hacia atrás, menos 6, y hasta el 4 no me voy a llegar. Y en la, ahorita se compila, 7, acá también necesito poner menos 7, menos 6, hasta el 4. Y ya le pongo más divisiones, si ven aquí aparecen de 1 en 1, antes aparecían de 2 en 2. ¿Sí? Este círculo lo puedo quitar, esta recta también la puedo quitar, nada más necesito los dos vectores y el resultado. Entonces, vamos a ver cuáles son los, aquí hay un, déjenlo pongo más para acá para que se vean los comandos completos. Entonces, aquí este es el clip, y luego viene dibujar, este es bueno, estos son los ejes, ¿sí? Este no lo quitamos. Este es el círculo grande de 8.9. Este no lo necesito porque ya no me queda un pedacito. Entonces voy a quitarlo. Y voy a quitar la recta. También esta recta que tengo de 0 a 8.9 la voy a quitar. Ahora tengo aquí la recta. Es esta recta. El resultante aquí viene. Ustedes pueden ver aquí cada parte. Y luego vienen los simbolitos, los círculos, las letras. Pero nada más vamos a poner aquí el vector A, el vector B y el producto. Y quitamos todo lo demás. Entonces aquí la letra A no la necesito. Y luego la letra B tampoco. ¿Sí? Tienen que irse desde slash hasta el punto .com. Todo eso se borra. Y luego aquí igual, donde está la U, vamos a poner que es A. Que es el vector A o el número complejo A. Y luego aquí en B chica vamos a poner B. Todavía no aparece. Entonces borro primero aquí la C, el nodo C. Y aquí en B le pongo
B grande, dejamos los circulitos azules y luego quito la letra D, no la necesito. La letra F tampoco la necesito. La letra C tampoco. Aquí es un circulito azul y luego la letra E tampoco. Y en la W, aquí que aparece la W, voy a poner producto AB, pero como se atraviesa con la recta, lo voy a mover un poquito, ¿sí? Entonces, aquí están las coordenadas. Entonces, este menos 3 y menos 2.9. Entonces, lo puedo subir hacia acá o mover hacia acá. Entonces, lo voy a poner en menos 2.5 mejor. Le voy a poner menos 2.5 para que se mueva aquí en medio, ¿sí? Lo moví al revés. Moví la Y. Sí, bueno, lo subí. Ahí está. Y ya está todo el dibujo. Eso es todo. Este es A, este es B y este es el producto. También podrían agregar los ángulos si quieren. Entonces, aquí ya nada más sería ponerle el nombre de la figura, problema X, multiplicación A y B. Y le ponemos una etiqueta también para ponerle figura X, del problema X. Entonces, esa es una etiqueta que nos va a servir. Aquí ya nos aparece el título, ¿sí? Ahora, como ya le puse un label, una etiqueta, yo lo puedo mencionar acá en el problema, ¿sí? Entonces, aquí en el texto, yo puedo ponerle el resultado, lo puede ver en la figura, y pongo una referencia, ref, llaves, y aquí me aparece ya la figura X, ¿sí? Entonces, aquí en el texto, me va a poner el número de la figura que esté aquí, automático, si no le tengo que poner el número. Dependiendo de cuántas figuras haya, le va a ir agregando números, ¿sí? Y eso sería más o menos lo que van a hacer de cada problema, pero aparte van a hacer lo del laboratorio sería lo que hacen en GeoGebra y lo que vamos a hacer en lo que se hace en Excel, ¿sí? Que hemos estado haciendo estas operaciones en Excel. Entonces, mañana seguimos viendo cómo hacer estas operaciones y completo el problema para que vean cómo van a entregar la tarea, ¿sí? Y ya nada más sería aquí mismo, en este mismo formato que les voy a poner en la página, usarlo y sustituir todo lo que ustedes van a hacer. Van a cambiar de datos, van a hacer otros números y otro tipo de procedimiento que vamos a ver mañana para otros ejemplos. Y así practicamos, ¿sí? Yo les voy subiendo la tarea entre hoy y mañana al Moodle y de ahí mismo les mando un correo, ¿sí? Entonces, eso sería todo por hoy. Si tienen dudas, ustedes traten de ir haciendo esto mismo, ¿sí? Vayan verificando que lo puedan copiar a otro formato vacío, que puedan bajar una imagen de GeoGebra, la pueden acomodar en su documento y si tienen problemas, pues me avisan, ¿ok? Entonces, por hoy sería todo y cualquier duda me mandan un correo. Ahorita no tiene nadie alguna duda. ¿Qué necesitan? Acuérdense, aquí en esta página es donde van a estar, pero de todos modos se los voy a actualizar en el Moodle, ¿ok? En el Moodle va a aparecer todo esto. Me falta ponerles las notas que estoy haciendo ahorita. Se las voy a poner aquí en el número 6 y los videos. Los videos normalmente se tardan hasta la noche. Entonces, más rato les pongo aquí las notas para que ya tengan este formato, ¿sí? Ahorita mismo se los pongo, ¿sí? Y se los voy a ir actualizando en el módulo para que lo tengan en los dos, ¿sí? Nos vemos mañana. Gracias, maestro. Hasta mañana.